Este jugador fue un pick 1 del draft de 2006. Prometía ser el nuevo Dirk, alto, tirador, europeo, técnica, pero no tenía hambre. Nunca fue consistente, ni defendía, ni rebotaba como debía tampoco. En Toronto lo esperaron y nunca llegó. Terminó en el olvido. Otro pick 1 que no cumplió. Gerald Green era literalmente un highlight andante, uno de los jugadores con más alto vertical de la historia de la liga. La donkeaba como si tuviera resorte en los tobillos. Ganó concursos de volcada, hizo jugadas que se quedaban grabadas en tu mente, pero nunca fue un jugador completo, en verdad. Le costaba mantenerse enfocado en defensa, era inconsistente tirando y aunque mejoró su triple con el tiempo, nunca fue un jugador que tú podías tener 30 minutos por noche sin pagar un precio. Su carrera fue una montaña rusa, en verdad, pero entre la D-League, Europa, regreso momentáneo. Gerald Green fue un showman y nunca fue una estrella, pero cuando se alzaba en el aire todos se callaban. Había que mirarlo, el pana, muy duro. Ricky Davis era puro talento con cero filtro, uno de los jugadores más entretenidos de ver, pero también uno de los más caóticos. Este tipo tenía manejo, tiro, podía anotar desde cualquier ángulo, tenía una confianza absurda. Su problema fue mental, jugaba más para sí mismo que para el equipo. Este tipo se hizo famoso por intentar un triple doble lanzando a su propio aro para agarrar el rebote. Eso lo dice todo. No era mala persona, pero su enfoque lo limitó. Si hubiera madurado, pudo ser una estrella, pero su carrera quedó como un símbolo de lo que pasa cuando el ego le gana al talento. Josh Smith. Este tipo era un monstruo atlético, un ala pívot capaz de cerrar la cancha como un alero, bloquear como un centro y donkear como si fuera un escolta. En Atlanta este tipo fue un pilar, promedió tapones, rebote, la donkeaba, lo hacía todo, pero cometió el error que muchos cometen en esta era. Se enamoró del triple y su tiro era, por decirlo bonito, inconsistente. En lugar de aprovechar su físico dominante cerca del aro, comenzó a lanzar más de la cuenta desde afuera. Eso lo hizo menos eficiente. Y en la era analítica, eso es sentencia de muerte. Su carrera terminó en China, cuando todavía tenía condiciones. Un talento desperdiciado por la falta de dirección. Steve Francis fue una bestia en su prime. Base con cuerpo de escolta, fuerza bruta, explosividad, manejo callejero y visión de juego. Este tipo tenía SWAT, tenía juego y tenía corazón. En Houston fue el líder antes de que llegara Yao Ming y parecía que iba a ser un pilar de la liga. Pero las lesiones en la rodilla comenzaron a limitarlo y lo dejaron fuera de cancha. Su vida personal fue un desorden, problemas familiares, emocional y falta de estructura. De estar en portada en revista, quedar fuera del NBA en solo unos años, pero su mejor momento, el Team Francis, fue un espectáculo total. Jamal Mashburn era uno de esos jugadores que parecía que siempre tomaban la decisión correcta. Anotador puro, con juego fino, elegante y sin necesidad de explosividad ni exageraciones. Su estilo era limpio, podía lanzar, tirar desde media, atacar el aro, tirar triple, potearse. Promedió más de 20 puntos por partido en varias temporadas. Fue el juego de estrella y pieza clave en los Mavericks junto a Jason Kidd y Jim Johnson. Luego de ahí salió y fue estrella en los Hornets, pero la lesión en la rodilla lo sacaron del juego demasiado temprano. Se retiró con 31 años, cuando aún tenía gasolina en el tanque. Hoy poco lo mencionan, pero Marco era un jugador demasiado grande, silencioso y letal. Zach Randolph no era un highlight, pero era un bully en la pintura, un jugador old school en una liga que empezaba a cambiar. Este tipo no corría mucho, no tiraba triple, no volaba, pero tenía una fuerza interior, un juego de pie brutal, un corazón guerrero. En Memphis fue parte fundamental de famoso equipo junto a Mike Gasol, Mike Conley y Tony Allen. Llevaron a los Grizzlies a playoff año tras año, ganando respeto a punta de esfuerzo. Randall era ese jugador que te sacaba del partido con su físico, su inteligencia y su carácter. Hoy en día pocos lo incluyen en la lista de los grandes power forward, pero quienes se enfrentaron a él saben por qué era una bestia. Eric Bledsoe era como un pitbull con el balón. Bajito, sí, pero tenía el cuerpo de un linebacker de la NFL. Compacto, explosivo, fuerte. Parecía que iba a romper el piso cada vez que arrancaba al aro. Le decían el mini LeBron. Y no era por relajo, tenía esa mezcla de físico salvaje, velocidad animal y visión decente para ser armador. Lo que lo hacía especial a Bledsoe era su defensa agresiva, su capacidad atlética brutal y su versatilidad. Te podía defender del 1 al 3 sin miedo. Robaba balones, clavaba tapas viniendo desde atrás y en ofensiva. Cuando se encendiera un problema. En fin, junto a Goran Draghi y luego con Devin Booker que tuvo mejores años, llegó a promediar más de 20 puntos y 6 asistencias. Y cuando fue cambiado a Milwaukee Bucks,
Muchos pensaban que los Bulls tenían su base del futuro, pero ahí es donde la historia cambia. En playoff nunca apareció como debía, se desaparecía. Cuando más importaba su falta de tiro de tres inconsistente y decisiones erráticas lo convirtieron en un lastre ofensivo. Defensivamente seguía cumpliendo, pero ya ni necesitaba más. Y los Bucks lo cambiaron por Jrue Holiday. O.J. Mayo fue una leyenda antes de llegar a la NBA. En high school ya lo estaban televisando como si fuera LeBron. Era una superestrella juvenil y muchos lo veían como el próximo Kobe Bryant, por su estilo ofensivo, su frialdad y su habilidad para anotar desde cualquier parte. La rompió, tenía nombre, estilo, hype, todo. Y cuando llegó a la liga con los Memphis Grizzlies no decepcionó, promedió 18 puntos por juego en su temporada de novato. Eso no es normal. Llegando, tirando step back, triple en la cara, flotadora, firewall. El tipo tenía un arsenal ofensivo completo. Desde joven iba directo al todo de escolta de jóvenes. Pero algo pasó. Su progresión se estancó, nunca dio ese salto al estar. En Memphis fue perdiendo protagonismo, sobre todo con la llegada de Zach Randolph y Marc Gasol, que cambiaron el estilo del equipo, lo movieron al banco. Luego pasó a Dallas, luego a Milwaukee y su carrera fue bajando. Monta Ellis era una bala humana. Si tú hablas de jugador explosivo, rápido, con cambio de ritmo y capacidad de anotar desde todos los ángulos, Monta tiene que estar en la conversación. Un tipo que era una pesadilla para defender. En su mejor momento promedió más de 25 puntos por juego y aún así nunca fue el juego de estrella. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Salido directo desde la escuela, fue una pesadilla, fue un jugador de segunda ronda del draft, pero eso no importó. En los Golden State Warriors, cuando todavía no eran los campeones que conocemos hoy, Monta era la cara del equipo antes de Steve Curry, antes de Klay Thompson. El show era Monta Ellis, un anotador imparable, con un primer paso endemoniado, el más rápido de la liga, y una flotadora de las más bonitas que se ha visto en la historia de la NBA. Brandon Jennings. Brandon Jennings fue un fenómeno desde antes de llegar a la liga. En una época donde todos iban a college, él rompió el molde. Se fue a jugar a Italia con 18 años, algo que en ese momento era rarísimo. Ese atrevimiento, ese deseo de competir desde joven definía quién era Brandon Jennings. Un tipo que no le tenía miedo a nadie y cuando llegó a la NBA, de una explotó. En su primer año, en su quinto partido como novato, metió 55 puntos contra Golden State con Monta Ellis y Stephen Curry en cancha. Fue una locura. La NBA entera volteó la cabeza a Jennings. Era rápido, creativo y con un manejo de balón sucio, un tiro peligroso, un ego necesario para ese tiempo para competir con los mejores. Tenía swag, el flow demasiado duro. Parecía que Milwaukee había encontrado a su estrella. Y durante varios años Jennings cumplió con promedio de entre 16 y 19 puntos por partido. Era el motor ofensivo de los Milwaukee Bucks. Y aunque no era suficiente, tenía ese impacto eléctrico que emocionaba al público. Luego vino el cambio a Detroit, donde tuvo sus mejores momentos como playmaker. Jennings estaba evolucionando su juego más allá. Parecía que iba a dar el salto definitivo. Llegó a la tragedia. El tendón de Aquiles en el 2015 se lesionó. Desde ahí nunca volvió a ser el mismo, perdió explosividad, velocidad, confianza, pasó a Orlando, los Knicks, Washington, hasta que desapareció de la liga con apenas 28 años, demasiado joven. Tyreke Evans llegó a la NBA como un huracán. Desde su primer año en Sacramento dejó claro que no era un rookie cualquiera. Promedió 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias por partido, uniéndose a un club exclusivo donde solo estaban LeBron James, Michael Jordan y Oscar Robertson, nada más y nada menos. Ese fue su año de novato. Así de impactante fue. Evans tiene un estilo único, un manejo de balón extremadamente controlado, fuerza en el dribleo, visión para repartir el juego, una forma de atacar la pintura que parecía imparable. Era un base con un cuerpo de escolta o un escolta con visión de base. Su juego era físico, agresivo y dominante en uno contra uno. Muchos creían que Tyreke iba a ser el próximo gran point forward de la liga, pero después de ese primer año su desarrollo se estancó. En vez de construir sobre ese gran inicio, su juego no evolucionó, no mejoró su tiro exterior, no se adaptó al ritmo cambiante de la liga y además las lesiones empezaron a aparecer. Fue cambiado a los Pelicans y aunque tuvo destellos sobre todo como sexto hombre, no pudo hacer su nombre en la liga. Baron Davis no era simplemente un base, era un showman con mentalidad de guerrero, uno de los jugadores más explosivos y espectaculares que han pasado por la NBA. Tenía el físico de un jugador de NFL, el corazón de un líder y la creatividad de un artista callejero. Desde su día en UCLA se notaba que era distinto. Baron tenía demasiada potencia, visión, rapidez, control y un salto violento.
Podía romper tobillo con un crossover, lanzar pases entre las piernas de la defensa y luego volcarla sobre un pívot de 7 pies. Todo en la misma jugada, era impredecible y por eso inolvidable para quienes lo vieron. Su mejor momento llegó con los Golden State Warriors, especialmente en la legendaria serie de playoffs del 2007, cuando como octavo sembrado eliminaron a los favoritos de ganar el campeonato, los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Aquello no solo fue una sorpresa, sino una revolución. Baron Davis era el alma de ese equipo, confiado, líder, letal, fue el símbolo de esa cultura de underdogs que empezaban a desafiar a los grandes. En esa serie y en muchas otras, Baron jugaba con una pasión que contagiaba, se tiraba al piso, levantaba al público y era el primero en cargarla con la presión. Pero las lesiones fueron su enemigo constante, las rodillas lo traicionaron y cuando fue traspasado los Clippers, ya no era el mismo. Hubo un tiempo en que Danny Granger era uno de los aleros más peligrosos y consistentes de la NBA, un anotador implacable con tamaño de ala pívot y el toque de un escolta. Tenía una combinación letal, altura, IQ, tiro exterior y sangre fría. Fue elegido por los Indiana Pacers en 2005 y no tardó en convertirse en el rostro de la franquicia en una era que era demasiado oscura para Indiana, en verdad, donde había figuras que eran malcriadas y de ese estilo. Pero Danny Granger fue esa figura que mantuvo el respeto y la competitividad en el equipo. Era silencioso, humilde, pero mortal. En la temporada 2008 y 2005 explotó. Promedió 25 puntos por partido y fue seleccionado al All-Star Game. Tenía un tiro de tres confiable, un tiro de media fluido y una capacidad tremenda para leer la defensa. Además defendía con disciplina y siempre jugaba con inteligencia. Pero lo más que destacaba de Danny Granger era que no necesitaba hablar basura ni buscar cámara, solo jugaba y jugaba a un nivel altísimo. Desafortunadamente todo cambió por culpa de la lesión en la rodilla, empezaron a fallarle, primero una tendinitis y después tuvo múltiples cirugías que lo sacaron de ritmo de juego. Hablar de Brandon Roy es hablar de una de las mayores tragedias en la historia de la NBA moderna. Un jugador con el talento, la madurez, el carácter y la inteligencia para dominar la liga por una década, pero fue víctima de su propio cuerpo. Roy fue seleccionado por los Portland Trail Blazers en 2006 y desde su primera temporada se notó que era diferente. Ganó el Rookie del Año con 16 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes por partido. Pero más allá de los números tenía algo especial, una calma en el caos, un temple de estrella veterana en un cuerpo joven. Lo que lo hacía tan especial a Brandon Roy era que su capacidad para controlar el juego no era el más atlético ni el más explosivo, pero su juego era tan cerebral, tan técnico y tan puro que simplemente dominaba. Podía anotar desde cualquier parte y tenía visión de juego y era un clutch player nato. Entre 2008 y 2010 fue 3 veces el juego de estrellas y fue el alma del equipo. Un joven que tenía todo para convertirse en un gigante del oeste. Él, Marcus Aldridge, Nicolai Batum y un joven Greg Oden en papel de proyecto de dinastía, pero las rodillas no perdonan. Brandon Roy tenía una condición degenerativa en los cartílagos de sus rodillas, lo que básicamente significa que no tenía amortiguación. Cada partido, cada salto era una cuenta regresiva. En 2011, con apenas 27 años, se vio forzado a retirarse. Intentó regresar en el 2012 con Minnesota, pero su cuerpo ya no respondía. Un final cruel, injusto y demasiado temprano. Muchos lo olvidan hoy, pero su carrera fue corta, pero lo que vimos sabemos, la verdad, Brandon Roy tenía el nivel de MVP, tenía madera de líder, mentalidad, campeón y respeto de toda la liga. En una entrevista, Kobe Bryant dijo que Brandon Roy era el jugador más difícil de defender en toda la NBA. Y si Kobe lo dijo es porque lo sabía. Brandon Roy no fue solo una promesa, fue una superestrella real aplastada por las lesiones. Si su cuerpo hubiera aguantado, estaríamos hablando hoy de un miembro seguro del Salón de la Fama. The steal.